Hola, para ir terminando estos bonus, me gustaría hablar acerca de cómo, algo de cómo eventualmente podríamos llegar a encontrar alguna solución. No se sabe bien si, o sea, hay varias dudas, ¿ya? Y, y hay un tema en particular que me gustaría mostrar. Cuando estoy hablando de cambio climático, estoy hablando solamente de una de estas cajitas. Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable definidos por la ONU, con metas concretas para el año 2030, donde esencialmente hablan de todos los problemas que eventualmente tenemos. Tenemos problemas de pobreza extrema, ¿ya? Tenemos problemas de desigualdades, tenemos problemas de hambre, tenemos problemas de energía, producción y consumo responsable, etcétera. Tenemos muchos problemas, además del problema del cambio climático, todos los temas de biodiversidad, tenemos problemas de gobernanza, de malas relaciones humanas, de malas instituciones para poder canalizar conflictos, eh, transformar conflictos. Entonces, en general, si es que uno ve el problema como una secuencia de problemas sueltos, se cae en que va a haber una comisión para el cambio climático, va a haber una comisión de género, una comisión de pobreza, e instituciones varias que están funcionando de una manera súper desarticulada, que en la práctica no se hacen cargo del problema general que tenemos, que esencialmente radica en que la manera en cual hemos construido la sociedad no es sustentable, ¿ya? Y se puede caer cada una de estas patas, ¿ya? Cada una de estas 17 patas, por ahí se puede caer y por ahí puede haber un desfonde o se desborda, lo cual pone en riesgo la sustentabilidad en el marco completo. Incluyen economía, ¿ya? La sustentabilidad económica es fundamental, ¿ya? Al igual que la sustentabilidad social y la sustentabilidad medioambiental y temas de política, etcétera. Ya, entonces, cuando uno ve el problema grande, ahí de repente uno se comienza a preocupar un poco porque esencialmente, como les decía, uno podría ver una seguidilla de muchos problemas o bien podría tratar de entender un problema desde la manera grande. Se plantean soluciones que son más bien macro, son, no macro, sino que son paraguas, que a raíz de estas soluciones es de que van a ir saliendo naturalmente soluciones para cada uno de estos problemas e interacciones que existen. A lo mejor si me preocupo, por ejemplo, de temas de equidad de género, eh, en particular el tema de educar niñas, ¿ya? Eso está asociado a una reducción de la tasa de embarazos no deseados en menores, y estamos hablando de 800 millones de personas menos, ¿ya? Esos son los volúmenes de cosas, es que se toma en serio todo lo que es la educación de niñas que terminan el colegio en países de África o Asia. Eventualmente podría haber un potencial de 800 millones de personas menos en el mundo, lo cual es un número grandísimo. Entonces, y eso aporta a temas de educación, aporta a temas de cambio climático, de conservación de los recursos, aporta temas de reducción de desigualdades, de consumo, etcétera, ¿ya? Hacerse cargo de una cosa tan chica tiene repercusiones en varias partes. Entonces, ¿cómo eventualmente podemos abordar problemas tan grandes y tan diversos y tan complejos y tan desconocida la solución que no se conoce? A mí me gustaría contarle acerca de la solución la propuesta, mejor dicho, que aparece en el libro El futuro por decidir de Cristiana Figueres y Tom Rivet Carnac. Cristiana Figueres fue secretaria de la Convención Marco para el Cambio Climático de la ONU, que estuvo a cargo, ella estuvo en particular, tomó el buque después de la COP de Copenhague, que fue un desastre, hasta la COP de París, donde se alcanzó los acuerdos de París, ¿ya? Entonces vio todo lo que es la transformación necesaria en términos de relaciones políticas, en términos de capacidad de generar acuerdos, etcétera, y gran parte de eso lo plasmó en este libro. Y Tom Riel Karnak, él la estuvo asesorando durante mucho rato. Y el enfoque que ellos plantean, si ustedes se fijan acá, estamos hablando de personas importantes que recomiendan el libro. Harari y DiCaprio, que más allá de las películas de Hollywood, DiCaprio es activista por el tema medioambientales bastante importante a nivel mundial, ¿ya? Eh, entonces el enfoque que ellos plantean no es un enfoque, es más bien un enfoque de mentalidad. De hecho, lo primero que plantean es que se necesitan 3 cambios de mentalidad, ¿ya? El primer cambio sería entrar en una lógica
de un optimismo testarudo, ¿ya? Son cambios de mentalidad, o sea, por lo tanto, no es algo que venga de la sociedad, no se dicta con ninguna ley, sino que es básicamente un ejercicio que uno tiene que hacer personalmente, de sí mismo, y las conversaciones que uno tenga con la gente al lado. Entonces, lo primero es pasar a una dinámica de optimismo, a una mentalidad de optimismo, donde el optimismo no es la confianza ciega en de que esta cosa se va a solucionar, ¿ya? Porque eso es irresponsabilidad. Sino que más bien es como una actitud en la cual uno se plantea las cosas, que incluso acepta de que nos vaya mal, ¿ya? Pero, pero eso no quiere decir de que eventualmente nosotros hagamos todo lo posible para poder abordar el problema con esta perspectiva de optimismo, testarudo. O sea, hay algo de insistir, 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 hay algo de resiliencia, esa capacidad de los sistemas de poder pararse una vez de seguir funcionando después de que reciben una perturbación importante, caerse cuando uno se cae, o sea, pararse después de que uno se cae, etc. Entonces, todo eso está dentro de la lógica de este optimismo que plantean como primer cambio en la mentalidad. Reconociendo que no es sentarse a esperar de que alguien más solucione los problemas, sino que uno activamente comenzar a contribuir a la solución de los problemas desde el micromundo en que uno trabaja. También tiene mucho de asumir de que lo que uno hace es insuficiente, es absolutamente insignificante, ¿ya? Pero es muy importante que lo hagamos. El segundo paso, el segundo cambio de mentalidad, es el que más me gusta de todo, habla de abundancia sin fin. Y ahí es cuando uno se pone a hacer las preguntas de abundancia. Si estamos hablando en un planeta donde esencialmente el problema que tenemos es de que el planeta es chico, es finito, y estamos hablando y me comienzan a hablar de abundancia sin fin. Lo cual es directamente contradictorio con lo que yo les he estado diciendo, límites planetarios, que hay límites en términos de la concentración, etc. Pero aquí estamos hablando en términos de mentalidad, ¿ya? Que si bien se reconoce de que existen límites finitos a emisiones, a población, a recursos, a una serie de otras cosas, la lógica de la escasez, que sería el contrario de la abundancia, eh, desincentiva todo tipo de comunicación, todo tipo de colaboración y todo tipo de diálogo, que son la base necesaria que se necesita para poder abordar y encontrar las soluciones que se necesitan. La idea es de que cuando se cae en una lógica de escasez, eh, naturalmente los humanos lo que tendemos a hacer es a tribalizarnos, es a competir y a pelear por los recursos que son finitos. Tribalizarnos vale decir generar bandos, y eso en la práctica termina minando todo tipo de conversación y todo tipo de diálogo. Entonces, salir de esa lógica de escasez y pasar a una lógica de que existe abundancia, que no es necesario que nosotros estemos peleando por recursos que son finitos, sino que básicamente podemos plantear un escenario donde no es que lo que yo gane es a costa de lo que tú pierdes, sino que eventualmente podemos encontrar y tenemos que ponernos a pensar en cómo encontramos una solución de problemas donde tú y yo ganemos, independientemente de que eventualmente alguien tenga que perder un poquito, ¿ya? Que tenga, entre comillas, perder un poquito, o aparentemente según las discusiones en principio, pero desde el punto de vista de diálogo, desde el punto de vista de los lenguajes, desde el punto de vista de las acciones, desde el punto de vista del recibir a las opiniones diversas, no pasar, de no trabarnos en discusiones que son, que hablan acerca de escasez de cosas, sino que más bien pensar en escenarios donde efectivamente, o tratar de encontrar soluciones donde todo el mundo gane, ¿ya? No es que para que gane alguien tiene que perder, sino que efectivamente tratemos de buscar soluciones donde todo el mundo gana. Y ahí uno se puede pensar, por ejemplo, en la política. La política es muy mandada para decir de que hay personas que dicen que existe de partida una verdad, existe un poder el cual que tenemos que disputar y tenemos que conquistar el poder y la lucha por las conquistas de los espacios y una serie de otras cosas. Ese es un discurso que absolutamente es contrario a lo que se está diciendo acá. No la lógica de conquistar por espacios, de disputar el poder de cosas que son únicas y puras, sino que pasar a una lógica de donde el poder es algo que se construye. ¿Y entre quiénes lo construimos? Entre todos. ¿Y qué es lo que hacemos con el poder? No lo acumulamos, sino que lo repartimos, lo comenzamos
a compartir con el resto de la gente, damos voz al resto de las personas, incluso las personas que piensan distinto que nosotros, incluso las personas que hoy tienen el poder, darle voz a esas personas, darle voz, darle representación de manera tal de generar un poder que no sea concentrado como lo vemos hoy día en el discurso político, y que se pelea y se disputa y se conquistan, y todo ese lenguaje militarizado, sino que a una cosa que se construye, se cogenera, se construye de manera entre nosotros y se comparte sobre todo. ¿Ya? Y siguiendo con esa misma lógica, es que se pasa al tercer cambio de mentalidad que mencionan en el libro, de regeneración radical, donde esencialmente, pasando por el optimismo, evitar caer en las trampas de la suma cero, del juego de suma cero, donde para que alguien gane, alguien tiene que perder. Eso sería pasar a una lógica de abundancia sin fin. Y después el tercer paso sería entrar en la lógica de efectivamente regenerar y generar toda esa abundancia que nosotros necesitamos. Abundancia en términos de poder, como yo les decía, abundancia en términos de recursos, abundancia en términos de espacios, de cómo pensar en espacios donde efectivamente todo el mundo pueda usar y generar, regenerar espacios para que queden disponibles para efectivamente encontrar las soluciones que nosotros necesitemos. Optimismo, abundancia sin fin y regeneración radical. Esos serían como los tres cambios de mentalidad que plantean como centrales y que son los primeros que son los que también de alguna manera traban una serie de discusiones. Sobre todo la tribalización, de formar tribus, la disputa por el poder o los juegos de suma cero, donde yo gano, tú pierdes, etc. Eso de ahí hay que destrabarlo, una parte desde la manera como uno piensa, pero también hacerse cargo de ir generando las instancias, los espacios, donde efectivamente todo el mundo quepa, eh, y podamos construir soluciones que sean efectivamente eh, acordes con todas nuestras diferencias. O sea, no es una apelar a unidad, sino que básicamente coexistencia. ¿Ya? Entonces, con esos tres cambios de mentalidad que son absolutamente personales, también plantean una serie de acciones concretas. ¿Ya? Mucho también habla de temas psicológicos, más allá de cosas concretas. Y punto uno, dejar atrás el viejo mundo. ¿Ya? De eso de alguna manera asumir de que ya hay harto desorden, hay harta cosa que pasó. El mundo que yo viví cuando era chico, ese ya no existe, ya no está. ¿Ya? Hay mucho de pena, que es el punto dos, enfrentar la pena por ese mundo que murió, enfrentar la pena por el mundo que ya no existirá más. Eh, pero son cosas que quiere hacer, o sea, de liberar de las mochilas que uno tiene del pasado, liberar la pena por ver cómo el mundo se cae de pedazos, o eventualmente, aparentemente se estaría cayendo de pedazos, y dejar atrás el mundo, y eso también parte por reconocer las cosas que han ocurrido, o sea, los combustibles fósiles innegables que han servido para la humanidad, ¿ya? Pero de que hayan servido no significa que van a seguir sirviendo en el futuro, ¿ya? Hay muchos discursos que fueron muy útiles en el pasado, pero que ya no son, sobre todo si es que estamos hablando de discursos que tienden a generar escasez mental, la tribalización y discusión, etcétera. Funcionaron súper bien, pero ahora en algún minuto ya tenemos que decir, no sé qué más, no más. La tercera acción concreta, defiende la verdad. Y ahí hay una pregunta bien interesante, ¿cuál verdad? Eh, Porque la verdad no es única. Estamos hablando del tema del, de que no existen, de la trivialización, lo que le decía de la abundancia, etc. No, la verdad de partida no es única, no es una cosa única que existe, sino que todo depende desde el punto de vista donde uno está. La verdad depende mucho de quién observa, eh, pero de alguna manera uno tiene que defender esa verdad, eso involucra mucho de hacer una autocrítica, un filtro, investigar, estudiar, ver bien cuáles son las fuentes de información confiables, cuáles son fuentes de información que no son confiables, de manera tal de ir acotando el problema a lo que efectivamente es. No esta sumatoria de fake news y cosas que están dando vueltas, sino que efectivamente tratar de entender los problemas de la manera de que son. Y esa, de la manera de que son, parte por reconocer que no existe ninguna verdad.
¿ya? Es medio contradictorio, de que la única verdad es de que no hay verdad, pero no hay más, no hay más que eso. Después, considérate como un ciudadano o ciudadana, no como un consumidor. Eso es importante, sobre todo en el mundo en el cual nosotros vivimos. Hay una sociedad de consumo súper fuerte, y donde el concepto de felicidad y de necesidad es súper material. Y salir un poco de esa dinámica y pasar a una dinámica donde yo me considero más bien como un ciudadano, como alguien que habita, que cohabita y que comparte con el resto de la gente. Y más allá de los combustibles fósiles, está más que claro. Pensar soluciones que efectivamente no consideren ningún tipo de combustibles fósiles y pensar sobre esa dinámica, o sea, de metas concretas de esas que de acá a 10 años ya no más, esto acá no más. Ustedes todavía no lo hacen, pero los primeros sueldos que ustedes hagan, plantéense. Yo no me voy a comprar ningún auto combustión. ¿Ya? Me voy a comprar un auto eléctrico a la primera y si tengo que juntar 3 meses sueldo y no 2, bueno, háganlo. ¿Ya? Hacia eso va con ir más allá de los combustibles fósiles. Reforestar la tierra, punto cero. Y eso está ligado con cambio climático, pero también está ligado con biodiversidad, también está ligado con sustentabilidad alimenticia o seguridad alimenticia, está ligado con el ciclo hidrológico, está ligado con muchas cosas. O sea, reverdecer la tierra es tal vez lo más revolucionario y más efectivo que se puede hacer en este momento. Ponerse a plantar donde quieran, dejar que el pasto crezca, que el patio crezca lo que tenga que crecer. ¿Ya? Las abejitas, las mariposas, etcétera, todo eso que vuelvan a las ciudades. ¿Ya? Invertir en economía limpia, también, si no se quieren mojar las manos, si no quieren enterrarse las manos, bueno, y tienen capital, inviertan en economía limpia. Y sobre todo, exíjale a quienes toman las decisiones económicas por usted, a lo mejor ahora no, pero en 5 años más va a tener sentido lo que estoy diciendo. Comiencen a exigirle a las personas que van a estar tomando de que esas inversiones se hagan directo en temas de economía limpia. Sin ir más lejos, la famosa AFP. Cuando ustedes comiencen a trabajar, van a comenzar a tener que entregar plata a este sistema de pensiones, o a la AFP, hay gente que no cree que es un sistema de pensiones. Lo primero que inmediatamente ustedes van a tener que ir a hacer es ir a preguntarle a la AFP, cual sea que sea, ¿dónde está invirtiendo mi plata? ¿Ya? Porque a mí no me interesa que tú inviertas como AFP plata en un lugar donde esencialmente se está aumentando el riesgo de mi futuro. ¿Ya? Y a eso se refiere invertir en economía limpia, no necesariamente de yo sacarte mi bolsillo, sino también hacerse cargo de los lugares donde se están invirtiendo las cosas, la plata que yo tengo. El uso responsable de la tecnología, sobre todo porque hay temas muy de la mano de inteligencia artificial y una serie de otras cosas, donde son tecnologías que son súper buenas, son súper... uno puede pensar efectivamente que puede haber un desarrollo enorme desde el punto de vista tecnológico, sin embargo también son una puerta súper abierta a gobiernos o dictaduras totalitarias, en base a tecnológica y una serie de otras cosas. Entonces hay, como buena tecnología, uno tiene que saber ocuparla, evaluarla, creerle, agregar todas las variables, sobre todo cuando ustedes trabajen en estos temas, agregar todas las variables que son necesarias, replantearse todo y siempre trabajando con cuidado, porque efectivamente detrás de una tecnología mal usada termina siendo, puede ser un desastre. ¿Ya? Construye equidad de género. Equidad de género, que no es lo mismo que feminismo. Y equidad de género sería, y es equidades de géneros, porque no necesariamente un tema de asociado al cromosoma Y, sino que hay temas de disidencias sexuales, o no sé cómo se dice, LGBTQ, etc. Hay un tema de cultural y una serie de otras cosas, y eso es como la base mínima sobre la cual nosotros debiéramos trabajar, más allá de que también hay una serie de ventajas adicionales que están asociadas con sistemas más igualitarios desde el punto de vista de género, en términos de acceso a situaciones de poder. Las mujeres tienden a tomar decisiones eh, un poco más colaborativas que los hombres, lo cual es bueno. Eso no significa que todos los cargos gerenciales tienen que estar ocupados por mujeres, no, sino que es un 50% de mujeres y un 50% de hombres, porque también se necesita un poquito de competencia, eso es innegable.
¿ya? El hermanito, todo el mundo, no, si también es bueno un poquito de competencia, también es bueno dar espacio para que la gente resalte, también es bueno dar espacio para que la gente se cree sus propios mundos. No necesariamente todo tiene que ser colaboración, así como abierta, sino que también tiene que haber un espacio, pero justa medida, ¿ya? De una serie de atributos que son culturalmente atribuidos más bien a lo masculino, pero ahí hay grandes dudas, no se sabe si es que hay atributos que son masculinos o femeninos o son atributos del Homo sapiens, ¿ya? Todavía no está clara dónde está la diferenciación, pero sin lugar a duda pasar desde a sociedades donde existe la equidad de género en términos de una uniforme distribución de, por lo menos, las diferencias evidentes, ¿ya? Y son géneros, no género asociado al cromosoma Y, sino que hay toda la diversidad que existe en términos de esa palabra géneros, ¿ya? Y participar en política. Eh, uf, eh, Participar en política, sí. No necesariamente votar por las personas que son importantes, pero también hacerse cargo de lo que uno hace. Por ejemplo, ahora estamos en el contexto de la segunda vuelta presidencial, Boric, eh, y alguien podría decir, bueno, todas las personas que están a cargo que le interesa el cambio climático tendrían que votar por Boric, pero no, pues, no necesariamente. Eh, Sino que también puede ser una muy buena opción de que todas esas personas, en vez de ir a votar o dejar de votar, vayan y hablen directamente con la gente de casa, que son afines, y hablen en los lenguajes propios de lo que es la derecha, y digan por qué este tipo de cosas, este tipo de problemas son súper importantes, por qué es importante mantener un cierto nivel de comunicación y de interacción con la sociedad. Y de igual forma, la gente que va a votar por Boris, que le importa la economía, ¿ya? Tiene que ir a hablar con la gente de allá y decirles, hay que no, pues, espérate un poquito. O sea, la responsabilidad, la sustentabilidad económica es fundamental. Eh, y esa es, tal vez, yo creo que es el mejor regalo que nosotros le podríamos hacer a la sociedad, no enrolarnos en ejércitos, el ejército Kass o el ejército Boric, sino que esencialmente jugar todo a los espías y de comenzar a pasar información de un lado para otro de manera tal de participar activamente en política, pero una política que esté centrada en no dirimir cosas, sino que llegar a acuerdos. ¿Ya? No decir quién está bien o quién está mal, sino que lleguemos a acuerdos, veamos cómo nos vamos a relacionar. No es una lógica de saltar a los ejércitos y separarnos, sino que efectivamente comenzar a acercar posiciones, definir cosas, cuáles son las cosas que efectivamente nos van a separar, pero a lo mejor no son tantas como las que nosotros creemos. Eh, Así que eso sería lo que sería como lo interpreto yo, por ejemplo, el tema de la participación política. Así que eso es lo que les quería decir. 3 cambios de mentalidad: optimismo testarudo, abundancia sin fin y regeneración radical. Pasar estas lógicas, ¿ya? de mentalidad, generar espacios. El poder no es algo que se disputa, sino que se genera, ¿ya? Se genera y se comparte. Es como una buena enseñanza que escuché por ahí. Y acciones concretas que eventualmente se podrían hacer: dejar atrás el mundo viejo, reconocer lo bueno y decir esta cosa ya no haga más. Enfrentar la pena, es también un proceso interno. Defender la verdad, sabiendo que no hay verdad, la única verdad es que no hay ninguna verdad. Considérense como ciudadanos y no como consumidoras. Ir más allá de los combustibles fósiles, reforestar la tierra, invertir en tecnología, en economía limpia, uso responsable de la tecnología, construir equidad de género y participar en política. Eso. Ahora cada uno lo hace olvidándose, o sea, sin olvidarse que estamos frente a un desastre enorme que tenemos que solucionarlo de alguna manera. Eso, nos vemos. Chau.